Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. En un ratito vamos a hablar de unas medidas económicas, qué está pasando con el nuevo dólar soja y más restricciones para el cepo, quienes no van a poder comprar dólares, los $200 con nuevas restricciones. Y también vamos a hablar mucho de política, qué está pasando con el cruce Alberto Fernández-Milei, si efectivamente lo quiere atacar a Milei o lo quieren poner dentro del escenario político en el primer lugar, en la primera fila. Pero vamos a arrancar con los últimos datos de pobreza del INDEC. A ver, para decirlo simple, más allá de toda grieta, Alberto Fernández fracasó. Ya está. Fracasó y va a terminar su gestión con mayor pobreza de la que tenía cuando arrancó su gobierno. Tuvo la pandemia de por medio, lo que quieran, pero fracasó estrepitosamente y esto está ya definido. Lamentablemente, la pobreza que subió fuerte en la segunda parte del año pasado, ahora van a ver los datos, va a seguir subiendo durante este año y el Estado no tiene ningún instrumento en este momento para evitar esa suba de pobreza o compensar a aquellos que se están cayendo por debajo de la línea de pobreza. Ahora lo van a ver. Y el fracaso es más estrepitoso si uno recuerda cuál era la consigna de Alberto Fernández. ¿Por qué lo habían votado? Porque el anterior también había fracasado. Porque Mauricio Macri, con el estallido del dólar, la inflación en los últimos 2 años de su gestión, había fracasado en términos económicos y había subido la pobreza. Alrededor del 30% al 35%. Hoy estamos en 39% de pobreza, aunque el último trimestre del año está arriba del 40% la pobreza. Pero fíjense lo que decía Alberto Fernández en la campaña electoral del 2019 respecto a la fábrica de pobreza y cómo él iba no a gerenciar la fábrica de pobreza, que es lo que en última instancia hizo, potenciándola incluso, sino que la iba a desactivar a la fábrica de pobreza. Mirá. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. Podría hablarte de las promesas que no cumplieron, de la herencia que voy a recibir o describir la realidad que vos ya conocés muy bien. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay 2 maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Bueno, ahí está Alberto Fernández. No más allá de la grieta, que obviamente se usa también políticamente de un lado y del otro de la grieta, también los comunicadores. Lo que yo quiero mostrar es que así como que fracasó el anterior, fracasó este. Y Alberto Fernández ya está. De hecho, uno se pregunta en la política chiquita, ¿no? De disputar la interna del Frente de Todo, estar viendo si a su espacio político le dan más cargos en las listas o lo que sea. Está claro que Alberto Fernández no tiene ninguna propuesta por delante y esto de querer ser candidato cuando ya fracasaste estrepitosamente suena simplemente eso, a un político que quiere en la política chiquita manotear financiamiento de campaña, cargos, negociación con intendentes, gobernadores y dentro de su propio espacio con Cristina Fernández de Kirchner. Ahora veamos lo que son los últimos datos de la pobreza y por eso van a ver por qué Alberto Fernández fracasó y no solamente fracasó, sino que va a seguir fracasando este año y lamentablemente a lo que podemos aspirar los argentinos es a que la situación no se espiralice, es decir, que no se vuelva una situación todavía más crítica, más caótica como fue en 2001-2002. Es decir, que la Argentina no sufra una nueva crisis de disparada del dólar, de la inflación, de espiralización de precios muy por arriba del 100%, que eso generaría los picos de 2001-2002. A lo que puede aspirar el gobierno de Alberto Fernández es por lo menos a mantener mínimamente el status quo, no agravarlo mucho más este año. Ese sería el logro del último año de gestión de Alberto Fernández. El INDEC dio a conocer ayer los datos de pobreza del segundo semestre de 2022
que dieron 39,2% de la población, son 18 millones de personas más o menos si uno extrapola la medición que hace el INDEC en centros urbanos, en 32 centros urbanos de todo el país. Si uno lo extrapola a la población de otras localidades, pueden ser 18 millones de personas que están bajo la línea de pobreza. En el segundo semestre del 2021 daba 37%, y cuando asumió Alberto Fernández estaba en 35% la pobreza. Vamos rápidamente porque tengo muchos invitados y mucha información, y quiero ir también con la gente. Tenemos un móvil en Constitución. Este es un estudio del CEPA, del Centro de Políticas Públicas, que dirige Hernán Lecher, que le agradezco. La verdad que hace muy buenos trabajos y me ahorran un poco el trabajo que yo hago permanentemente elaborando las estadísticas y demás, en este caso en particular. Además es un centro insospechado de anti-kirchnerismo o antioficialismo. Fíjense, ¿no? 39,2% la pobreza que muestra el INDEC en el segundo semestre. En el segundo semestre, que es como hay que comparar, del 2021 daba 37,3%, es decir, acá ya sin pandemia hay un nuevo salto de la pobreza. Obviamente esto es la pandemia, que llegó al 42%, después bajó al 37% con el crecimiento del 10% en 2021, y en 2022, pese al crecimiento del 5%, con la disparada de la inflación del 95%, se va al 39%. Si uno compara con el segundo semestre del 2019, que es cuando, sobre el final de ese periodo, asume Alberto Fernández, estaba en 35,5%. Es decir, Alberto Fernández está casi 4 puntos la pobreza por arriba de ese número elevadísimo que había significado la derrota de Mauricio Macri, el primer presidente en la historia de la democracia reciente que da una reelección y pierde. Si uno mira el dato de pobreza que había en la Argentina en el segundo semestre del 2017 era del 25%, que es el piso que logra Macri con el único año de crecimiento que tiene, que es en el 2017. Cristina había dejado una pobreza también del alrededor de entre 27 y 30%. Y este es el único año en el cual Macri baja la pobreza, y después se dispara hasta el 35% y pierde. Pero lo que quiero mostrar acá es que el nivel de actividad de esta economía está casi en el nivel del segundo semestre del 2017 y tenemos 14 puntos más de pobreza. Fíjense, la placa siguiente. Es decir, esta economía ha recuperado pospandemia el nivel de actividad que tenía en el segundo semestre del 2017. Este es muy interesante el estudio del CEPA. Base 100, el nivel de actividad puesto base 100 justamente en el segundo semestre del 2017, base 100, hoy el nivel de actividad de toda la economía está en 99,6%. Es decir, estamos casi en el nivel de actividad del segundo semestre del 2017. Sin embargo, la pobreza en el segundo semestre del 2017 era 25,7% y el INDEC acaba de dar un número del 39,2%. De hecho, en el último trimestre del año está arriba del 40% la pobreza. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque se recuperó actividad, se recuperó empleo, pero los salarios están en términos reales bajísimos y hay empleados pobres. Y todos aquellos que reciben asistencia del Estado lo licúa totalmente la inflación del 100% y caen bajo la línea de pobreza. Y hay una parte de la clase media que tiene empleo, pero está sumergida bajo la línea de pobreza. Vamos rápido, la placa siguiente, por favor. De hecho, este gráfico muy interesante que hizo el investigador del CONICET, Santiago Poy, también en base a los datos del INDEC, muestra que estamos en el menor nivel de desocupación, 6,3%, de la última década, y sin embargo la pobreza se desacopla, la pobreza va para arriba. Justamente esta medición es trimestral. El INDEC publica el segundo semestre del año pasado, que da 39,2%. Por favor, la placa anterior. 39,2%, pero si uno desagrega el tercer trimestre y el cuarto trimestre, en el cuarto trimestre la pobreza llegó al 40,6%, ese es el dato que no publica el INDEC, pero está en la base de datos del INDEC, con lo cual uno tiene 40,6% de pobreza y solo 6,3% de desocupación, que es el piso. Si uno se va incluso más atrás en el periodo, a 2017, teníamos desocupación más alta, pero teníamos 15 puntos menos de pobreza. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que les estaba contando,
que esta economía ha recuperado empleos, pero ¿qué tipo de empleos? Bueno, en el sector servicios, todo lo que hablamos, empleos precarios, la uberización de los empleos, empleos que no generan la posibilidad de salir de la pobreza, con una canasta básica de la pobreza que está para una familia tipo en 190.000 pesos mensuales. Ahora sí, la placa siguiente. Si uno mira qué ha pasado en términos reales, para entender esto, hay más empleo de lo que había en el 2021. Hay casi tanto empleo como el que había en el 2017, pero hay más pobreza que en el 2021 y hay 14, 15 puntos más de pobreza que había en el 2017. ¿Qué pasó en el medio? Se derrumbó el salario real, el poder de compra de los salarios de la gente. Si uno mira los salarios mejor pagos, mejor calificados, que es el RIPTE, el índice del empleo en blanco, que hace el Ministerio de Trabajo, en términos reales estaba en 102 en el segundo semestre del 2021 y cayó a 98,6 en el segundo semestre del 2022. ¿Qué significa? Que cayó 4% los salarios reales, el poder de compra de los salarios mejor calificados en blanco. De ahí para abajo la caída ha sido brutal de los que están como cuentapropistas, monotributistas, los que están en el empleo precario informal, y por eso se dispara la pobreza pese a que estamos en niveles máximos de empleo. Cuando Alberto Fernández dice estoy creando empleo, no, lo que está creando empleo es una economía que crea empleos precarios para generar empleados pobres o trabajadores pobres. Obviamente ahora van a ver lo que son los números en el Gran Buenos Aires, en los partidos, en el conurbano profundo, que es la base electoral del oficialismo. Es un espanto. Macri perdió por la bomba de la pobreza en el conurbano. Alberto Fernández elevó 5 puntos la pobreza en el conurbano y está en 45% la pobreza en los partidos del Gran Buenos Aires. Es el peor registro desde la crisis de 2001-2002. Nunca la Argentina en los últimos 23 años había tenido estos registros de pobreza en el conurbano. Ahora sí, la placa siguiente, por favor. Cuando uno va en este estudio muy interesante del CEPA a ver los ingresos reales, por ejemplo, la evolución de la UH, la Asignación Universal por Hijo, a ver qué capacidad tiene hoy el Estado para compensar y evitar que la gente caiga bajo la línea de pobreza. Ninguna. Fíjense lo que ha pasado entre el segundo semestre del 2021 y el segundo semestre del 2022 con la UH. Ha caído su poder de compra frente a la inflación más del 8%, casi 9%. Estaba en 102 a fines de 2021, está en 92,6 a fines de 2022. Es decir, que el Estado pone sobre la mesa instrumentos que a la gente mínimamente le permite no caer en la indigencia, muy por debajo de la línea de pobreza, pero no le permite ni por asomo acercarse a la línea de pobreza, es decir, salir de la línea de pobreza. Esta es una fábrica de pobres que está más pujante que nunca y el Estado solo tiene instrumentos para tratar de compensar de que no se produzcan más indigentes. Es decir, que la gente por lo menos pueda comer algo mínimo, pero no tiene ningún instrumento, y no lo tiene este año, mucho menos con las restricciones que hay en el acuerdo con el fondo, para tratar de sacar mínimamente a algunos de los que se cayó en la pobreza, sacarlos de la pobreza. Fíjense, cuando uno ve el valor de la tarjeta alimentar en términos reales, estaba en 87,6 en el segundo semestre de 2021 y está en 75, ha perdido prácticamente 10 puntos también en términos reales de poder de compra de la tarjeta alimentar, otra de las asistencias que da el Estado. Y cuando uno ve finalmente qué ha pasado con los planes sociales, agregándole incluso los bonos extraordinarios que se dieron a principios de este año, de nuevo, estaba en 119 el poder de compra de los planes sociales todos integrales y hoy está en 112. De nuevo una caída del poder de compra de los planes sociales o de la caída del ingreso real de los planes sociales. Todo esto configura un escenario, adelantemos por favor, en el cual la pobreza en el conurbano, los partidos del conurbano, donde es la base electoral del oficialismo, lo que significó el jaque a Macri en 2019 y el regreso del kirchnerismo con Alberto Fernández, está estallando. Y ese es el problema que tiene el oficialismo, se le está deshaciendo su base electoral porque en los partidos del conurbano, fíjense estos datos de pobreza, son impresionantes. En el segundo semestre del 2019, cuando pierde Macri en agosto y después en la elección de octubre, estaba la pobreza en el 40,5%. Se dispara al 51% en la pandemia, pero la cuarentena fue un mecanismo de disciplinamiento social, la gente no podía salir y demás. Baja al 42,3%
en el segundo semestre del 2021, con la reactivación y cierto acomodamiento de la actividad económica, los empleos y una inflación que en ese caso permite una mínima recuperación de ingresos reales, y se vuelve a disparar al 45% la pobreza en el segundo semestre del 2022. Si uno ve el último trimestre del 2022, tenemos una pobreza muy por arriba del 45% en los partidos del conurbano. ¿Qué significa esto? Que Alberto Fernández está hoy parado con 5 puntos prácticamente más de pobreza de lo que tenía cuando llegó en el conurbano, que es la base electoral del oficialismo. Y lamentablemente esto va a seguir creciendo en el primer semestre del 2023, dada la aceleración de la inflación. Si uno mira la serie larga, lo que ha pasado con la pobreza y la catástrofe que ha pasado en la Argentina, se alcanzó el pico del 58% en la crisis del 2001 o 2002, ese fue el máximo de pobreza. Ese pico se había alcanzado también con las hiperinflaciones del 89-90, y eso le permitió a Menem gobernar 10 años, siempre compararse frente a la hiper del 89 y 90 y decir, miren, yo bajé sustancialmente la pobreza. Con Kirchner, reactivación económica, baja inflación y mucha creación de empleo, eso bajó más de 20 puntos, al 36%, 37% la pobreza medida a nivel nacional. Tenemos un problema porque después trucharon todas las estadísticas, esto sigue las estadísticas del CENLAS en base a las direcciones estadísticas provinciales, pero todos coinciden en que en el 2013 fue el pico de reducción de pobreza en el kirchnerismo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que bajó hasta 27%, 26-27% la pobreza. Desde entonces vino la crisis del 2014 con la devaluación de Kicillof y volvió a subir alrededor del 30%, 29-30%. Después vino Macri, subió en el 2016, bajó al 26% en el 2017 y después los 2 últimos años del gobierno de Macri, donde escala el 35,5% la pobreza. La pandemia y el nuevo piso estructural que le pone esta coyuntura económica y esta macroeconomía de los últimos 5 años a la pobreza, 40%. Fíjense qué lejos estamos de lo que eran niveles escandalosos de pobreza cuando hablábamos que la pobreza se estacionaba en el 26% y no se podía bajar de ese pico. Estamos con una pobreza del 40% y que seguramente este año va a seguir subiendo algunos puntos más si la inflación se sigue acelerando respecto a los ingresos fijos, a los salarios, y está ocurriendo, a los planes sociales, a las jubilaciones y a todas las asistencias que da el Estado, más la retracción en el empleo. Ojo que lo que se viene acá, y es la gran discusión, es si esta economía con 100% de inflación entra en un proceso de enfriamiento o recesivo que signifique un resurgimiento de despidos, suspensiones y pérdida de empleos. Está Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la UCA. Gracias, Agustín, por atendernos como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Muy buenos días. Bueno, me gustaría una reflexión tuya de cómo ves el panorama. Me parece que hice ahí una explicación de lo que ha pasado hasta ahora, pero me gustaría una reflexión tuya respecto al panorama 2023, donde yo decía, Alberto Fernández o el gobierno no tiene ningún instrumento para revertir esta situación, pero me gustaría qué estás viendo vos, porque ustedes hacen también una medición propia, ¿qué estás viendo vos en el arranque de este 2023? Bien, pero quisiera contestarte a 2 cuestiones que me despertó tu análisis. Uno es que vos mirás la película del 2001-2002 hasta ahora. Si miráramos la película de los últimos 50 años, incluso los 40 años de democracia, te diría cómo darían los datos bajo la actual metodología del INDEC en términos de clave histórica. Los techos que tenía Alfonsín, salvo las crisis hiperinflacionarias, o incluso salvo la crisis 2001-2002, Alfonsín habría dejado un techo de 20% de pobreza contra el 7-8% que había dejado el gobierno peronista previo a la dictadura. Un 25% dejó Menem en el año 1997-1998. Un 30%, en términos generales, no voy a la precisión del número, dejó Cristina en el año 2015. 35, 36, 37, en realidad el último trimestre de Macri dio 38, pero el semestre, 36% en el último gobierno de Macri. Dejó Macri el gobierno.
y efectivamente está dejando un 39-40% Alberto en este momento. Lo que estamos viendo como película es un proceso de degradación productiva, económica y social en la Argentina de largo plazo. No es un ciclo de corto plazo. El ciclo de corto plazo y la disyuntiva política y el debate político alrededor de ese ciclo tiene mucha validez porque estamos en un contexto inflacionario muy importante. Pero ya sea con baja o mucha inflación, si bien la inflación siempre ha implicado meter más gente en la pobreza, lo que estamos viendo es un fin de ciclo de una sociedad que está partida. Porque todo ese crecimiento del 20% de Alfonsín hasta el 40% de ahora son clases medias que han caído en la pobreza. No eran pobres, prósperos, que caen en la pobreza. Eran clases medias que han caído en la pobreza. La Argentina tiene una configuración en este momento ya no dual, tripartita. Un tercio de la sociedad altamente globalizada, con niveles de ingreso y de consumos y de conocimientos y de inclusión en el mundo como las clases medias europeas o americanas. Un 30% de clases medias vulnerables, altamente vulnerables a las crisis, empobreciéndose, lentamente empobreciéndose, aunque las cifras no lo midan, en donde sus capacidades de trabajo están cada vez más disminuidas, sus ingresos se ven disminuidos, su capacidad de invertir en su propia vivienda o en su propia educación o salud se ven disminuidas, y un 30% de una sociedad con una pobreza estructural, crónica, efectivamente sectores marginalizados. Detrás de esto lo que hay es un modelo económico y social fallido, que creo que marcaría, y espero yo, un fin de ciclo, que la caída no siga todavía peor. El conurbano bonaerense es el mejor reflejo de esta historia. El Gran Buenos Aires es el mejor reflejo de esta historia y buena parte de la estadística se nutre por la presencia de este segmento. Ahora voy a tu pregunta y doy continuidad a mi análisis. De lo que está detrás son los bajos salarios, pero no solamente por la inflación, sino también por baja productividad de los trabajos. Y este proceso se viene incrementando, ya sea por inflación o ya sea por degradación de la capacidad productiva de la pequeña y mediana empresa de crear empleo o de crear empleos productivos, o de que el autoempleo se constituya en una fuente de trabajo productiva, un vendedor ambulante, un limpiavidrio. Obviamente no le podemos pedir mucha productividad, pero ese es el tipo de trabajo que se crea. En ese contexto, o trabajos asalariados de muy baja productividad en pequeñas y medianas empresas que sobreviven en el contexto de un mercado interno que está cada vez más disminuido, bueno, esos bajos salarios, que significan en realidad baja demanda de empleo por parte de pequeñas y medianas o grandes empresas que creen empleo, y detrás de esto hay un bajo crecimiento por baja inversión. Lo que se viene en este trimestre es que la pobreza está aumentando. Es decir, ya el último trimestre, como lo mostró Poi, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social, Poi mostró que ya el último trimestre es de 40,6% la pobreza. En este trimestre del año 2023 estamos superando el 41-42%. Brevemente, Agustín, yo decía, en ese contexto, el gobierno a lo que puede aspirar es a no agravar este año mucho más este cuadro, digamos. Es decir, que no estalle la situación cambiaria y que no te vayas a una inflación. Ya estamos con una inflación de alimentos de la canasta de indigencia del 115%, pero que no te vayas a una situación de espiralización. Y puede, en última instancia, que la gente tenga para comer mínimo. La línea de indigencia está más o menos controlada. Con lo que se da en planes sociales. Ahora, las ayudas sociales quedan cada vez más lejos de la línea de pobreza, es decir, cada vez va a haber más gente cayendo bajo la línea de pobreza y el Estado, por lo menos este año, totalmente impotente para evitar que eso ocurra. Lo único que mejora en Argentina de este periodo es que la indigencia no te haya aumentado. Y de hecho lo que podría decirse es que la pobreza no haya aumentado más puede llegar a ser hasta una buena noticia. Y esto debido a los programas sociales, porque si vos no tuvieras los programas sociales que se han transferido hasta este momento, la indigencia se triplicaría. Es decir, tu 8% de ahora estaría arriba del 22-23%. ¿Bien? Entonces, y la pobreza estaría casi en el 50%. Ahora, ¿los programas sociales constituyen una salida de la pobreza? Obviamente que no, constituyen un alivio. Y mucho margen no tenés para expandir los programas sociales en este contexto 2023, ya sea por las políticas del fondo, ya sea por tu equilibrio fiscal, ya sea porque no querés un desborde desde el punto de vista fiscal y finalmente inflacionario.
Lo que más podés aspirar es que esto no aumente más de un 45% en este año y dejar que no estalle la bomba. En realidad lo que vos podés esperar es que esto no estalle económicamente, no estalle socialmente, no por los más marginados porque tienen un piso de protección social, sino porque no estalle por las clases medias. Es decir, que sean esas clases medias las que provoquen justamente una rebeldía y una reacción. Ahora, yo considero, en experiencia político-económica argentina, que en contexto democrático las clases medias, cuando hay un escenario electoral, se han expresado electoralmente. Y creo que ese va a ser el direccionamiento, salvo que no ocurra algo irracional. Yo creo que las estrategias del gobierno es no producir nada irracional para que eso no ocurra, ¿bien? Entonces, si bien hay un alto costo en materia social, como es este nivel de pobreza producto de la inflación, si lo hubiese bajado seguramente la pobreza estaría alrededor del 38, 37%, tampoco hubiese caído mucho más que eso, ¿bien? Si la inflación fuera a la baja. Obviamente, a inflación de un dígito tendríamos pobreza de 30 a 35%, pero eso todavía no llegamos a eso, ¿bien? Estamos muy lejos. El mejor escenario posible es que se mantenga la paz social, que haya elecciones, que la situación económica no se agrave, que eventualmente puedan estar asistidos los más pobres, pero que finalmente podamos tener acuerdos de política de Estado en materia de cuál es el modelo de crecimiento con inversión y trabajo que se generaría post pandemia. Bien. Agustín Salvia, gracias, muy amable, como siempre. Ahí estaba el director del Observatorio. Gracias a vos, Maxi. Gracias a vos, de la UCA. Está Jorge Metri, que es empresario PYME del sector plástico. Ahora vamos a hablar un poquito de este nuevo fenómeno de los empleados pobres, ¿no? Se recuperó empleo, en muchos sectores hay actividad, pero son salarios de la pobreza, ¿no? Y sobre todo hay una clase media baja que está cayendo aceleradamente bajo esa línea de pobreza. Me está llamando el móvil, está en el móvil ahí en Plaza de Mayo, nuestro codelega Leo Godoy. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. Aquí estamos en lo que es la parte trasera de la Casa Rosada. Esto es Paseo Colón e Hipólito Yrigoyen. Vas a ver el fondo de la Casa Rosada una vez que pase este colectivo. Allí esa garita donde están los policías federal fue testigo de una situación tremenda que habla de los índices de pobreza alarmantes que ustedes recién comentaban, porque esta madrugada falleció aquí una nena de tan solo 3 meses, ¿sí? Cuando sus padres, en situación de calle, dormían debajo de estas galerías, ¿sí? Allí pasaron durante toda la noche y a la madrugada esta familia compuesta por su mamá, su papá, de 30 años y 2 bebas, ¿sí? De 3 meses. Una de ellas, cuando se despierta la madre, la encuentra sin ningún tipo de reacción y recurre rápidamente a un vendedor ambulante para pedirle un teléfono celular. Bueno, no lo tenían y de allí lo mandan a la garita de la Policía Federal que está allí detrás de la Casa Rosada. Cuando trataron de atenderla porque llegó el SAME, ya era tarde, pero esta familia que te contaba estaba en situación de calle con estas 2 bebés de 3 meses. Una de ellas finalmente terminó falleciendo aquí, en este lugar. Te digo, mira, es el lugar donde entran los funcionarios de economía, todo un símbolo de la situación que pasan muchas familias en la indigencia y con una alta vulnerabilidad. ¿Tenés información sobre esto, Candelaria? Quería preguntarle a Leo si es verdad que esto fue muy temprano a la mañana y que quien ayudó es un cafetero que trabaja ahí en la zona, especialmente en el Ministerio de Economía, que le sugirió efectivamente que fueran al puesto de policía más cercano, que es esa garita que vemos que es el costado de Casa Rosada, que mira el Ministerio de Economía. Luego protegieron la zona para preservar un poco la intimidad de los padres. Habían montado allí la policía una especie de carpa para poder seguir investigando las causas de la muerte de la beba, pero protegiendo un poco a los padres. Exactamente, sucedió así porque en principio cuando tuvieron esta reacción los papás de buscar ayuda fueron allí a la policía, llamaron al SAME. Bueno, cuando llegó el SAME comprobó que la nena ya no tenía signos vitales y rápidamente se activó todo lo que tiene que ver con el protocolo. Los protegieron a los papás que estaban totalmente desesperados. Después lo trasladaron a la comisaría 1D de aquí de la zona
Pero bueno, por ahora la carátula es averiguación de causales de muerte, aunque la mamá, por lo menos lo que nos decía este cafetero y algunos de los testigos, es que gritaba que la nena se había ahogado y que había tenido un problema durante esa madrugada. 5:15 de la mañana fue el llamado a la policía y ahí se desató toda esta tragedia que les estamos contando. Gracias, Leo Godoy. Está Paula Wilberger en Constitución. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y estamos recorriendo aquí la estación, tanto en las paradas de colectivos como en la estación de tren, y hablando con la gente, preguntándoles cómo hacen, ¿no?, para llegar a fin de mes, si les alcanza, cómo manejan el dinero para, por ejemplo, viajar y cargar las subes, si especulan con el saldo negativo. La verdad que es muy difícil, porque ante los aumentos, digo, de los servicios, de la comida y de las cosas básicas, bueno, muchos de ellos nos contaban que alquilan y que es muy difícil ya dormir y conciliar el sueño toda la noche, porque cuando se les acerca ya el mes que tienen que hacer el ajuste, ni hablemos de los que tienen que renovar, ¿no? Y dejar la casa para ver si siguen o no, y esa negociación, la verdad que les saca el sueño. Paula, vos sabés Vamos a seguir preguntando a la gente cómo está. Paula, sí. vos sabés que lo que me interesaba un poquito mostrar ahí en Constitución, donde hay gente laburante que va y viene a sus trabajos y, bueno, obviamente muchos están apurados. Seguramente la mayoría tiene un empleo, tiene un trabajo, pero ese empleo seguramente los pone debajo de los 180.000, 190.000, este mes debe ser 190.000. Chequeme, la línea de pobreza está con 2 meses de atraso, pero para una familia tipo hoy debe estar, sube de 10.000 pesos por mes, o sea que estuvo en 180.000 en febrero, hoy debe estar en 190.000 o un poco más. Para una familia tipo, la línea de pobreza, matrimonio y 2 hijos. Con lo cual mucha gente que anda ahí, que va, que viene, que se labura todo el día, que se levanta muy temprano y demás, si uno le pregunta si tiene, simplemente si tiene empleo, bueno, muchos van a contestar que sí, tengo empleo, tengo changas, tengo, no sé, un reparto a domicilio, Uber, lo que fuera, pero son pobres. Pero es decir, y antes no eran pobres, antes eran por ahí una clase media baja o una clase media con lo justo, lo que fuera, y hoy son pobres. Exactamente, muy difícil llegar a ese número y llegar a fin de mes. Era la respuesta reiterada de casi todos. A ver, vamos a ver si podemos seguir preguntándoles. ¿Cómo estás? ¿Te podemos preguntar? Bueno, la gente está realmente apurada porque está... Sí, porque va al laburo, va, viene. Está haciendo transbordo. Sí. Exacto, están haciendo transbordo y demás. A ver, vamos a hablar con las chicas. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Por el tema plata, tema economía, ¿tenés trabajo? Bueno, a ver, está difícil. Sí, está difícil porque la gente va y viene de un lado y del otro con el laburo, ¿no? Tranqui. ¿Cómo estás? Buen día. Sí. Una pregunta que te quiero hacer. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿Y llegás a estar arriba de la línea de pobreza? ¿Más de 180.000 pesos cobrar? No, ojalá. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? Y mira, yo salgo a las 6 de la mañana para ir a trabajar por hora, después la otra empresa y llego... Varios trabajos. Tengo varios trabajos y así todo no llego a esos 180. Para viajar, ¿no? Especulas con el saldo negativo de la SUBE hasta que podés cargar de nuevo. Sí, llego al límite. Eso es lo que no puedes dejar de usar, porque lo tenés que usar para trabajar. No tengo otra forma, soy de Quilmes, tengo que venir hasta acá, así que sabés lo que se va, ¿no? ¿Qué dejaste de comprar? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Y lo único que agradezco es que mis hijos son grandes, pero esas personas que tienen hijos chiquitos, la verdad yo no entiendo cómo hacen, no entiendo. Porque yo los míos ya los tengo grandes, están trabajando, pero los que tienen nenes chiquitos, colegio, pañales, la comida y que piden los chicos un yogur y no se lo pueden dar. Paula, ¿ella se consideraba siempre una clase media? ¿Vos te considerabas clase media? No, siempre fui... Media trabajadora, pero digamos, no te considerabas pobre. No me consideraba pobre, porque siempre tuve trabajo, gracias a Dios, pero ahora veo que no alcanza. Y tengo de todos los niveles y todos los niveles están todos iguales y se van sacando cada vez más cosas. Frustrante, muy frustrante. Sí. Gracias. ¿Cómo estás? Te vemos con un uniforme, ¿tenés trabajo? Sí, estoy trabajando, sí. ¿Y estás por arriba de la línea de pobreza o debajo de la línea de pobreza? Mira, me parece que los argentinos, la mayoría estamos en la pobreza. Pero el tema de la pobreza en Argentina es quién nos maneja la economía. Que la economía no la maneja este gobierno.
Ni la anterior tampoco la manejó. Tu economía propia, la de tu casa, ¿no la podés manejar vos tampoco? La economía del país la maneja el poder económico judío, que financia las campañas políticas como la de Macri, el rabino Berman, el diputado Waldo Wolf, de la comunidad judía. Vamos a ver, vamos a la economía de tu casa, a la economía de tu casa. ¿Qué dejaste de consumir? Bien, Paula, ¿Qué dejaste de comprar? De todo, pasamos a la pobreza total. Pasamos todos a ser pobres. ¿Alquilás? No. Tenés casa, por suerte. Sí, tengo casa. Gracias. Sí, Maxi. Paula, ¿querés acotar algo, Claudio, de lo que está pasando con la situación social muy angustiante, con bueno, lo que pasa también, nada, de las broncas sociales que se generan, los preconceptos, las fake news, bueno, todo lo que ocurre que genera racismo, antisemitismo, xenofobia, bueno, todo ese es el caldo de cultivo que generan situaciones pero muy complejas. Paula, te quedás ahí. A mí lo que me interesaba mostrar es, y lo vamos a lograr un día acá en el programa, porque la verdad que hay mucha gente que hoy tiene empleo, que antes uno le preguntaba en los 90, ¿vos sos pobre? Sí, no tengo empleo. Y eso no está ocurriendo hoy. Hoy hay empleo. Pero son empleos de la pobreza. Si uno le preguntaba en medio de la pandemia, bueno, había estallado la desocupación, era un caos, era otra situación. Eso hoy cambió, pero bueno, el resultado es, ¿sos pobre o no sos pobre? Y la verdad que estamos viendo récord de pobreza, 45% de pobreza en el conurbano, es decir, la fábrica de pobres está más pujante que nunca. Y eso es un poquito lo que quería mostrar. Pero ya lo vamos a mostrar con gente de carne y hueso. Yo lo veo pibes que laburan a full con, no quiero citar marcas, ¿no? Pero los deliveries todo tipo de trabajo de servicios, de esto y lo otro, no llegan a fin de mes, también por debajo de la línea de pobreza. Y no hay forma de que salgan de esa situación. Está Toti Flores. Toti, gracias por venir, como siempre. Me voy a meter ahora también con el tema Milei y el gobierno confrontando con Milei. ¿Qué estás viendo? ¿Qué está pasando? Es un poco el panorama que decíamos, bueno, se recuperó el empleo, pero cada vez hay más pobres. Es decir, cada vez hay más clase media que cae bajo la línea de pobreza. Eso es una realidad que viene desde la pandemia, inclusive visualizándose de manera dramática. Yo le decía, en el barrio donde hay comedores, y yo conozco a la gente desde hace muchos años, vi personas que antes trabajaban en una empresa y que de pronto tenían que ir a buscar un plato de comida para sus hijos porque no le alcanzaba. Gente acostumbrada a comer por lo menos 2 comidas en el día y me decía, no, esto llevo para la cena porque si no, no llego. Y eso ahora se ha masificado, con mucha gente trabajando pero que no le alcanza para comer 2 comidas en el día. Esa es la realidad. Y eso es dramático porque vos decís, una cosa es que vos asuma, estoy desocupado, con las changas no me alcanza, pero cuando estás trabajando y decís no me alcanza y tratás de hacer horas extras, qué sé yo, y el tema central es la inflación. Esta es una situación, contamos, totalmente distinta a la pobreza de los 90. Absolutamente. Que vos la viviste bien, que la conocés bien, que era de desocupación. Así es. Masiva. El desocupado era el que no tenía nada. Y también ahí había como cierto acumulación anterior, tenías algo para vender, qué sé yo. Ahora el que queda fuera del sistema no tiene nada. Hoy estamos en la desesperación de que la gente se la pasa laburando, porque aún en los que cobran planes sociales están haciendo changas de todo tipo. Porque esa es otra cosa. Más allá de que pueda haber algún sector, digamos, o alguien que no lo haga y no logran tener lo mínimo para llegar a fin de mes. Eso también quiero desmitificar. Los que cobran planes sociales llegan con las changas. A veces te dice, bueno, cobraron 2 o 3 planes sociales. Eso no lo hace la mayoría de la gente. Eso lo hacen los dirigentes muchas veces, los punteros de los lugares que tienen a toda su familia. Porque también hay un mecanismo muy perverso que es que no te anotan a toda la familia
¿Por qué? Porque cuando tienen que venir a la movilización tiene que tener a alguien para que venga si esa persona enganchó una changa. Y hoy lo que ha desaparecido... Pero además los planes sociales han quedado tan licuados que aún el que cobra los planes sociales sí, no alcanza. Tiene que hacer changa, tiene que laburar, porque si no, no come en esta Argentina. Así es, así es. Y el otro tema que tiene el tema de los planes sociales es que de alguna manera la contraprestación, aunque vengan, también te genera mucha bronca. Y eso es un problema que tenemos que tener en cuenta, la bronca que hay en la sociedad. Se canaliza, hay veces, por estas cuestiones de los que están antipolítica. Hay mucha bronca contra la política, eso sea del color que sea, porque no ve salida. Pero esa bronca también hay veces se canaliza en la pelea entre vecinos, con los automovilistas. Y yo tengo un poco, tomando la experiencia de los años 90, tengo un poco de miedo que también se tercerice la represión. Hoy en San Justo veía por la televisión, estaban ahí dando notas sobre la cuestión de la inseguridad y vino 2 o 3 personas que son de los punteros del municipio, se identificaban como eso, diciendo acá no tenés que hablar de esto, qué sé yo. Nosotros sufrimos en los 90, a los piquetes nos lo desarmaban la policía en los barrios. Déjame que ahora vamos a hablar un poquito también de lo que está pasando con el gobierno, que se está deshaciendo su base electoral. Digamos, yo creo que si algo está enojada Cristina con Alberto Fernández es que nadie bombardeó la base electoral del kirchnerismo como la hizo Alberto Fernández. Uno podría decir la propia Cristina, porque también está en el gobierno. Sí. Pero nunca le había pasado esto. Y en esa base electoral... hoy está entrando, por ejemplo, Milei en el conurbano. Sí, sí. Por eso ahora quiero hablar un poquito de este enfrentamiento de Alberto Fernández con Milei, donde Alberto Fernández, para mí, dice cualquier cosa, porque pasa... no sé si saben, pero Milei tenía en su WhatsApp, y no sé si lo tiene, lo habrá bloqueado, el teléfono de Alberto Fernández. Y Milei le escribía, le ponía profesor, y Alberto Fernández le respondía WhatsApp, de un lado y del otro. Estoy hablando de hace 2 años, 3 años, no más tiempo. 3. Entonces, vos sos presidente de la Nación, le digo al presidente Alberto Fernández, no podés todo el tiempo enviar mensajes para la gilada, es decir, como si todos fueran estúpidos. Entonces, de golpe agarrás y decís, Milei es Hitler. ¿Pero cómo Milei es Hitler? Si vos lo tenías en tu WhatsApp y decías que era un maestro de la economía y demás, y Milei te decía y te enviaba mensaje y decía profesor. Eso desde el punto de vista personal, para los que conocemos un poquito lo que hay detrás de las bambalinas de la política y la relación. Después habrá que discutir los temas del financiamiento, de cómo el gobierno baja financiamiento y los punteros del peronismo, gobernaciones, municipios y demás, estructuras políticas, en el jueguito chico. Quiero debilitar a mi oposición y fortalezco a otro para ver si gano la provincia de Buenos Aires. Ahora, si realmente alguien cree que Milei es Hitler, ¿cómo es esto? Por un lado lo financian, por otro lado te comunicás y por otro lado salís a decir esas barbaridades. Yo no creo que sea así. Me parece que Milei uno puede criticarlo por todos lados, pero es una expresión del sistema democrático argentino, donde está buscando en los resquicios del sistema conseguir votos para ganar una elección. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que dijo Alberto Fernández y la respuesta de Milei, que por primera vez Milei súper moderado le dice al presidente, pero como me estás diciendo que yo soy Hitler, estás analizando el Holocausto, la Shoah, es decir, me parece que la respuesta de Milei cabalga en todo eso, pero no me quiero desviar del tema. Jorge Metri es empresario del sector plástico, hace bolsas de residuos y otros productos. ¿Qué está pasando con los empleados que no llegan a fin de mes? Con los empleados que son pobres. Eso se percibe, obviamente la industria paga mejores sueldos que otros sectores, servicios y demás, pero uno tiene la impresión de que, yo conozco muchos empresarios, pymes incluso, que están preocupados porque sus empleados están en una situación difícil, es decir, porque sus empleados tienen dificultades para llegar a fin de mes, para comprarse lo mínimo, cosa que no ocurría hace muchos años. 5 o 10 años atrás. Mirá, y esto se va a acrecentar un poquito más. Nosotros, a partir del mes de febrero,
y lo que va ya del mes de marzo, y creo que va a ser a lo largo de lo que queda de este año, con el aumento de la inflación, todas las restricciones que hay con respecto a las importaciones, porque muchos empresarios del rubro que traen algunos productos tienen un porcentaje de un producto importado. Vos sabés que está muy restringido el hecho de que liberen los dólares. Lamentablemente se ha desacelerado notablemente, se ha enfriado, como vos decías antes, la economía, ¿no? La producción. Y ojalá que no, ojalá que sea algo momentáneo, pero la realidad es que no volvamos a vivir momentos como ya lo vivimos en otras épocas, donde las empresas empiecen a suspender y a despedir gente porque no llegan. Antes de empezar el programa yo te comentaba que en el rubro, ya que el gobierno cuando dio el bono ese extraordinario en el mes de diciembre, el rubro del plástico ya había arreglado en paritarias determinada cantidad de bonos que es para fortalecer un poquito los sueldos de los empleados. Y así todo, las empresas del rubro lo pagaron, ese bono extraordinario. Aunque hay algunos microemprendedores o microempresarios que no lo pudieron pagar porque no llegaban a pagar el aguinaldo. Entonces dice, no puedo pagar el aguinaldo, voy a pagar el bono. Es un problema de desaliento. Vos ves a la gente que está malhumorada, el no llegar a fin de mes te pone mal. Y la realidad es que a nosotros nos preocupa. De hecho, en Cejera te comenté que se estuvo hablando con la ministra de Economía, la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, por el tema de las capacitaciones, porque si esa gran cantidad de personas que encima no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, no tienen una capacitación, nunca van a acceder a un sueldo o a un cargo en alguna empresa mejor remunerada. Esperamos un segundito. Voy a sumar entonces, Candelaria, nos metemos en el tema político, ¿no? Mira, fue así, Maxi. La verdad que el presidente tuvo este comentario tan poco feliz en el día de ayer, en el que dijo que Javier Milei es una amenaza para la democracia argentina y lo señaló como que era algo parecido, lo comparó directamente con Adolf Hitler. Tenemos el audio para escucharlo, para escuchar con precisión qué fue lo que dijo el presidente. La emergencia de Javier Milei, que algunos sondeos lo dan hasta con 25% de posibilidad de intención de voto, ¿es un enriquecimiento a la democracia o es una amenaza a la democracia? No, es una amenaza a la democracia, claramente, porque también los totalitarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, ¿no? Y Hitler no llegó por un golpe de Estado, llegó votado por los alemanes. Muchas veces los autoritarios se valen de la democracia para poder acceder al poder, y lo que tenemos que hacer es abrir los ojos de la gente y advertirle a la gente que por muy desalentada que esté, esos caminos no son caminos saludables para el país. Impresionante. Bueno, Javier Milei ayer durante el día reflexionó mucho con su equipo. No sabían si salir a contestarle o no al presidente. La verdad, nosotros nos comunicamos con ellos, lo estuvieron trabajando durante todo el día. A la tarde, Javier Milei publicó este tuit. Alferdez, que es la cuenta de Alberto Fernández, no solo sos un ignorante que constituye una vergüenza para los argentinos de bien, sino que además con tus palabras caes en el delito de la banalización de la Shoah, lo cual, más allá de lo personal, ofende la memoria de millones de personas víctimas de lo inaudito. El tuit tiene todo un hilo en el cual Milei argumenta por qué... ¿Está el video de Y Milei? tenemos un video Sí, que después él hizo como un resumen que es muy contundente. Veámoslo. Ahí lo tenemos. Presidente Alberto Fernández, usted no solo es una vergüenza a nivel internacional para todos los argentinos de bien, no solo nos está arruinando la vida, sino que además, más allá del agravio en lo personal, usted cae en el delito de banalización del Holocausto. Sus palabras, más allá de buscar agredirme a mi persona, está agrediendo la memoria de millones de seres humanos que fueron asesinados por un loco, por un delirante. ¿Sabe qué?
diga cualquier cosa de mí, pero no ofenda a las víctimas de una masacre como fue el Holocausto. Gracias. Bueno, la pregunta que uno se hace es si el gobierno efectivamente está buscando criticarlo a Milei o ponerlo en el centro del escenario, porque todos coinciden, todos, hay una única coincidencia en la dirigencia política, que a cualquiera que critique a Alberto Fernández le suma puntos. Es decir, cualquier dirigente de la oposición está esperando que el presidente le apunte con su verba, porque no hay otro dirigente político que tenga peor imagen en la Argentina que el presidente de la Nación, básicamente por lo que es la coyuntura. Entonces, muchos se preguntan si efectivamente el presidente, al comparar a Milei con Hitler, que no puede haber otra crítica más furiosa, peor, lo que está buscando es efectivamente advertir sobre Milei o tratar de ponerlo en el centro de la escena política. Y no solo, perdón Maxi, no solo eso, sino que Patricia Bullrich salió a defenderlo también, con lo cual el presidente logró que además de que Milei esté en el centro de la discusión, se solidarice Patricia Bullrich, por ejemplo, con él, criticándolo al presidente, preguntándose si el presidente sabe quién fue Hitler, ¿no? Diciendo, acá tenemos el tuit. No puede ser tan poco serio para comparar a Milei con uno de los peores genocidas. Lo está logrando una unificación de un pensamiento parecido, por lo menos, en torno a este tema. Sí, sí, lo mismo el presidente sabe que cuanto más votos saque Milei, menos votos saca Bullrich, Larreta y, digamos, y cualquiera alternativa, digamos. Milei va por el premio grande, Milei, va para discutir y sacarle votos a todos y en particular al ala dura de Juntos por el Cambio, digamos, a Patricia Bullrich y compañía. Te pregunto, Toti, en La Matanza, en parte del conurbano profundo, ¿hay efectivamente un fenómeno Milei también que está creciendo? Sí. Fundamentalmente en los jóvenes, ¿no? Porque esa es la rebeldía, digamos, ¿no? Contra todo el sistema y entonces se prenden por ahí. No saben por qué. Porque vos le preguntás por qué Milei, dice, no, bueno, porque los políticos son todos iguales, ese discurso antipolítica, digamos, que entra. El tema, y creo que en este sentido es para analizar profundamente lo que ha pasado ahora, porque esos generalmente eran también votantes kirchneristas, estos jóvenes, digamos. Entonces hay que ver cuál es la intencionalidad del presidente con estas declaraciones. Por supuesto que si uno analiza el contexto político, da para cualquier aventurero que se prenda en esto. A mí me hace acordar mucho allá por los años 70, cuando la gente pedía, por favor, que viniera la dictadura militar, y muchos militantes que estaban en la calle y delegados obreros decían exactamente lo mismo, porque el despiole era tan grande que buscaba alguno que ponga orden. Yo creo que hoy, y esto sí me parece que tiene que ser para una reflexión para la sociedad, cualquiera que venga a decirte que mágicamente va a arreglar el país está macaneando absolutamente, y eso me parece que hay que desmitificarlo. ¿Vos percibís que en ese conurbano, que decíamos con 45% de pobreza, así como en su momento Macri con 40% en el conurbano, era el talón de Aquiles, digamos, Macri se deshace electoralmente en el conurbano, en 2018-2019. ¿Vos pensás que eso también le está pasando hoy al oficialismo y que eso no es a expensa de crecimiento del PRO o de Juntos por el Cambio, sino de Milei? Yo creo que sí, y fundamentalmente donde se está desgranando el oficialismo es en ese espacio donde ellos tenían la estructura, como se llama, ¿no? Los punteros y todo eso, y que no es solamente estos últimos días, sino con la pandemia, que es cuando se notó. Por eso hay una gran mayoría en el caso de La Matanza que no fue a votar, 200.000 votos perdieron ellos, y fundamentalmente no fue a votar, no es que se fue para otro lado. Y nosotros tenemos algún dicho en el barrio, por ejemplo, si viene un funcionario y empieza a explicar y qué sé yo, y la gente se da cuenta que no puede argumentar por si no le van a sacar lo poco que tiene, que puede ser la bolsa de comida o el plan social,
se empieza a ir de la Asamblea y decimos votan con los pies. En este caso también en el 21 hubo un voto con los pies, no fueron a votar. Esa es la tarea de cualquiera que esté en la oposición, de tratar de rescatar eso, pero es un sector donde que tenés que trabajar mucho y no atacarlo, por ejemplo. Qué sé yo, el discurso, vamos a sacar todos los planes sociales en 3 meses. Hermano, eso no creo, primero que no lo van a hacer, porque si no sería, están preparando una, qué sé yo, una masacre social en el sentido de los enfrentamientos, porque la gente no puede vivir sin eso. Ahora la seguimos. Vamos volando a una tanda. Ya volvemos. Precio del pan, Claudio. Bueno, a partir de hoy hay aumentos de entre 10 a 15% en el precio del pan, dependiendo de qué barrio de la Ciudad de Buenos Aires, incluso del conurbano, con lo cual el kilo de pan francés cuesta, según el distrito o los barrios acá en la ciudad, entre 500 y 600 pesos. Y esto tiene que ver, por un lado, con una suba autorizada que dio el gobierno a lo que es la bolsa de harina, pero claro, lo que están viendo los panaderos es que se les incrementan otros costos que tienen que ver, por ejemplo, además de la harina, fue el 3,2% el aumento autorizado, lo que hablamos siempre, el tema de los huevos, aumento del 19% solamente este mes, la margarina, el 15%, el aceite, el azúcar, bueno, fuertes aumentos que, bueno, se suben a lo que se autorizó por el lado de la harina. Está Alberto Cáceres en una panadería. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Cáceres? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Efectivamente hay un nuevo aumento del pan? Sí, nosotros tuvimos un pequeño aumento, ya que también todos los insumos nos llevó a tomar esta decisión. ¿Y cuánto viene el aumento en lo que va del año? En lo que va del año, este es el segundo aumento que tenemos. Claro, y más o menos, no sé cómo viene el pan, pero viene más o menos en la línea de la inflación, 100% anual. Con respecto al año pasado, un poco menos. Ya que el año pasado habremos tenido alrededor de un 70%. Este año sí vamos alrededor del 15% en estos 3 meses. Alberto, y en términos de consumo, ¿la gente compra menos pan? ¿Las ventas se mantienen igualmente? No, la gente sigue consumiendo igual porque sabemos que es lo único que le falta a la gente, que no coma pan. Digamos que sobre todo en estas épocas en las cuales empieza un poquito de frío, la gente fiel a lo que es el pan y que sigue consumiendo. Claro, es un bien inferior, ¿no? Cuando baja el ingreso, aumenta el consumo, ¿no? A diferencia del resto de los bienes. Por eso, y el tema de facturas y otras cosas de panadería, ¿eso sí está un poquito más resentido o también se sigue consumiendo? Con respecto a las facturas, sí, también por el tema del frío, eso ayuda mucho. Claro, estacional. Obviamente, claro, el estacional ayuda mucho. Más que nada, las panaderías, lo nuestro es el tema de las reuniones, el tema de los sándwiches, las tortas. Tal vez antes uno compraba más cantidad y hoy la compra es más acotada o según la cantidad de invitados que tengo. Entonces, tal vez ahí es donde se nota de los clientes la compra. Alberto, gracias, muy amable. Ahí está Alberto Cáceres, panadero. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario en este momento? Bueno, un mercado donde hay leves alzas en todos los dólares. El blue está en 394, un peso más que en el día de ayer. El dólar bolsa 393, también una suba de 1 peso. Y el dólar contado con liqui vuelve a consolidarse como el dólar más caro del mercado en 405 pesos. Más restricciones del cepo, Atención, nueva resolución del Banco Central. Bueno, hay 2 medidas a tomar en cuenta con el cepo para las próximas horas. Número 1, el gobierno anunció, el Banco Central anunció que los jubilados, o las personas que, mejor dicho, que se anoten en la moratoria, esta que acaba de votar el Congreso, no van a tener acceso, no van a poder comprar dólar ahorro. O sea que los jubilados y los pensionados hasta ahora sí, digamos, no había restricción para que compraran.
ahora sí, digamos... El que se anote en la moratoria, no es que está jubilado, sino el que se anote en la moratoria para acceder a una jubilación sin tener los 30 años de aporte y demás, no va a poder acceder, es una cosa obvia, no va a poder acceder a los 200 Tiene el mismo dólares. tratamiento que un jubilado como cualquiera, es un derecho, no es ningún subsidio, una jubilación, puede comprar los 200 dólares. Tienen el mismo tratamiento que aquellos que tienen una ayuda social, un plan social, que no pueden comprar dólar de ahorro, bueno, hasta que no cancelen la deuda de la moratoria. Los jubilados de la moratoria, bueno, no van a poder comprar. Y por otro lado van a incrementar, el Banco Central y la FIP incrementan los controles para aquellos pagos que se hacen de servicios en dólares al extranjero, al exterior. A ver, primero vamos a la medida y vamos a decir por qué hacen esto. Por un lado deberán las empresas o las personas que tienen que contratar servicios, pagar servicios al exterior, van a tener que tener una autorización de la Secretaría de Comercio. La FIP, una vez que la Secretaría de Comercio le dé el ok, la FIP va a tener que expedirle un certificado de buena conducta que no tiene deudas con el organismo. Ese es el segundo paso. El tercer paso, una vez que se obtiene ese certificado de la FIP, hay que ir a otra ventanilla del organismo para que la FIP diga si esa persona que quiere acceder a los dólares para pagar un servicio tiene la capacidad operativa para hacerlo. Más allá de eso, porque si no la gente no entiende, ¿qué tipo de servicios, por ejemplo? No es para pagar Netflix, obviamente que uno lo paga con la tarjeta de crédito. Es cuando estás pagando, por ejemplo, querés contratar, no sé, una compañía que te haga un software y es desde afuera y le querés transferir dólares desde acá, o querés contratar una consultoría desde afuera, no sé, un contador de afuera, o un servicio de consultoría económica, o un servicio de consultoría médica, o lo que fuera desde afuera, y le querés transferir por ese servicio dólares de acá, en ese caso tenés todas estas restricciones. Bueno, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué ponen todas estas trabas burocráticas? Porque lo que viene viendo... ¿Es ese tipo de cosas? O dame otro ejemplo. Es que son básicamente... Querés pagar, no sé, a una empresa que te hace marketing digital y está en el exterior y le querés transferir para pagar desde afuera. Para eso va a haber todo pero lo que detectaron es que hay gente que contrata consultorías que en realidad lo que es algo trucho que arman, que no es sobre un trabajo, que están efectivamente contratando, sino que lo que hacen es acceder al dólar oficial para después que le den los dólares, bueno, y hacen un pasamano y no hay un servicio cierto, de verdad, detrás de esto, sino que simplemente es una operación fantasma para tener acceso al dólar de 209 pesos. Vamos a la tanda, ya volvemos. Todos quieren entrar en la política. Estamos con Toti Flores, dirigente referenciado con Elisa Carrió dentro de Juntos por el Cambio en La Matanza. Un hombre que tiene mucho conocimiento, de lo que pasa ahí en las situaciones más complicadas desde el punto de vista socioeconómico en el conurbano. Toti, ¿cómo ves el posicionamiento de la interna de Juntos por el Cambio en medio de esto que estábamos hablando, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que Juntos por el Cambio tiene un gran desafío en el conurbano, por lo que pasó con Macri hasta el 2019. Y vos me decís que le está ocurriendo también al oficialismo, que está siendo cuestionado por lo que está sucediendo con este gobierno. ¿Cómo ves a la gente? ¿Ves a la gente esperanzada con un cambio o se está guardando, hasta último momento? ¿Cuál es la alternativa a lo que le está sucediendo? Mira, hay algo nuevo en el oficialismo que es prácticamente la división. Hasta acá siempre nosotros conocíamos, ¿no?, el tema que unos meses antes del cierre de lista había chisporroteo y toda esa historia, pero después estaban todos juntos y era un bloque. Hoy la división es muy fuerte entre los sectores de Espinosa y los de Patricia Cubría, que es Pérsico, ¿no? Las organizaciones sociales, sí. Algunos dicen que va a ir por fuera, con lo cual restaría sin lugar a duda votos. Y muy cuestionado el Espinosa porque la estructura no ha dado respuesta y no está dando respuesta ahora a la gestión. El tema de la inseguridad es terrible. El tema de las necesidades de la gente, terrible, las tasas de los que tienen comercio y todas esas cosas no llegan a pagar. Bueno, la situación es como es en el país. Y el otro fenómeno interesante para ver es cómo nos vamos constituyendo nosotros. El Juntos por el Cambio ya hace más de un año que se mantiene un bloque de 7 concejales, que yo lo presido,
donde no ha habido división. La división de arriba no llega ahí y eso creo que es un gran triunfo porque todos pensamos que si estamos juntos podemos ganar en la matanza y eso sería un cambio también. ¿Elisa Carrió con quién está? ¿Con Larreta o con Bullrich? Ella se ha postulado como candidata a presidente, pero tiene un acercamiento a todo lo que tiene que ver con Diego Santilli en la provincia. O sea, con Larreta. Y también con Horacio, pero bueno, estará esperando esta definición. Y es muy importante para los que militamos abajo, digamos, esta definición desde arriba. Cuando hay chisporroteo y acusaciones y cosas así, la gente se desmoraliza, dice, no, pero si no están juntos no van a ganar. Y eso me parece que... ¿Vos crees que hay riesgo a 2001, digamos, un cuestionamiento generalizado de toda la dirigencia política, o hoy la gente o la política va a poder conducir el proceso? Yo creo que se va a poder conducir. El peligro está después, digamos, quién es el que gana. En ese sentido sí, porque si gana alguien que le propone a la gente que le va a resolver los problemas en 3 meses, es macana, va a pasar mucho tiempo y es difícil, pero hay esperanza que esto se pueda solucionar. Entonces me parece que trabajar eso y decirle la verdad que serán algunos años para resolver los problemas, me parece que te va a dar credibilidad. Lo otro te da una ilusión, pero la ilusión se termina con la realidad. Y en ese sentido sí me parece que puede ser explosivo. Jorge Demetri, muy breve, ¿cuál es la mayor preocupación hoy de un empresario pyme? Y el acceso a los créditos, a las líneas de crédito. A pesar de que a veces hay algunas propuestas que hace el Ministerio de Acción de Desarrollo para algunos sectores, hoy financiarse, lo hablábamos antes, prácticamente se maneja todo de contado porque lo que es financiado tiene unas tasas enormes y se le hace cuesta arriba a muchas empresas y sobre todo a las pequeñas, a las más pequeñas. Gracias a los dos. Gracias a vos. Vamos con Fabián Rubino, que está en el móvil. Fabián. Hola Maxi, seguimos hablando de la crisis y cómo afecta específicamente a los garages, a los estacionamientos. Claro está, afecta por partida doble para los dueños de los estacionamientos y para nosotros que tenemos que ir a pagar una cifra. Mira, Diego, si podemos ir al cartel, en este caso estamos en Rivadavia al 1300. La hora aquí está 450, la estadía 12 horas 1100 y la estadía 24 horas 1.500 pesos. Estamos con Joaquín Leirado, quien es el propietario de este estacionamiento, bueno, para que nos comente un poco cuál es la realidad, tanto de ellos como de los automovilistas. Y te dejo en comunicación entonces con Maxi Montenegro. Bueno, mira, te cuento un poquito. A ver, nosotros acá en particular, acá en la zona de micro y macrocentro, estamos en una zona en particular muy deprimida, muy deprimida. Vos recién mostraste la cartelera de precios. La cartelera de precios, bueno, en este caso es buena para el consumidor, para nosotros como comerciantes es pésima. O sea, para darte una referencia, hace 20 años, una hora de estacionamiento salía 2 cafés. Hoy, como ves, 450 sale un café. O una estadía de estacionamiento valía en aquel momento 6-7 pesos, que era un menú ejecutivo. Hoy un menú ejecutivo en el centro está a 2.000 pesos y la estadía vale 1.100. ¿Por qué sucedió esto en el centro? Hace 20 años que venimos con la protesta social que ha destruido la zona ante la inacción del Gobierno Nacional y del Gobierno de la ciudad. Todos los días tenemos marcha, lo cual ha provocado un éxodo masivo de empresas, comerciantes, profesionales, vecinos, provocando un vacío. Te invito a recorrer las inmediaciones de la zona. Por ejemplo, vas a Uruguay, vas a encontrar toda la cuadra vacía, edificios enteros vacíos, universidades que se han ido, obras sociales que se han ido, comercios que se han ido, vecinos que se han ido. Entonces ha provocado una caída muy, muy grande de la actividad en esta zona para los comerciantes. Maxi, que está escuchando y pueden dialogar. No, simplemente, no sé cómo está el tema del uso del garaje. El tema del garaje es obviamente una cuestión de congestión también de toda la ciudad, pero ha disminuido, claro, me está contando lo que ha pasado ahí en el micro y macrocentro después de la pandemia, que se ha desactivado mucho la actividad. Hay empresas que se han trasladado al conurbano, hay otras empresas que siguen con el home office, digamos, sobre gran parte. Hay edificios de bancos enormes que están al 50%. Pero bueno, lo que queríamos averiguar era un poco si también el tema de los gastos asociados a un auto, que el garaje es uno de los gastos asociados al auto, también está de alguna manera impactando
la crisis, ¿no? Si hay más gente que dice, lo que pasa es que el que va con auto al centro obviamente lo tiene que poner en un garaje, claro. No hay forma de, pero en cualquier barrio yo imagino que la gente a la noche trata de dejarlo en la calle al auto en vez de ponerlo en un garaje. No sé si se entiende. Sí. Como que el que va... sí, por supuesto. El que va auto al centro, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a poner a dónde? ¿En la Plaza de Mayo va a poner el auto? Digamos, no aguanta 10 minutos, sí, entonces no hay otra... Es la tesis eso, de lo que eso es quiero claro, y la acá gente, no se aplica. La gente sufre los incrementos de todo. A nosotros, como comerciantes, nos pasa, y esto Maxi, vos lo entendés perfectamente, sí. Los servicios no esenciales, nunca podemos seguir la tranca de la inflación, siempre venimos atrás, corriendo de atrás, sí. Porque es un servicio prescindible, es decir, está bien, vos podés... si venís al centro con auto tenés que dejarlo en estacionamiento, correcto, pero podés no venir al centro. Claro, va menos gente con auto al centro. También, supuesto. Entre otras cosas, porque el gobierno de la ciudad perdóname, tiene una política de Estado respecto a eso, a tratar de desalentar permanentemente que la gente vaya con auto al centro. Bueno, de acuerdo, pero una política muy equivocada en cuanto a lo que es el centro, porque desde que se impuso la restricción en 2016 al centro, el centro ha sufrido una implosión en su actividad comercial, en su actividad... o sea, es una política equivocada que esperemos que el gobierno de la ciudad reflexione y la revierta. La revierta porque si le quieren dar un poco de vida al centro, la restricción del centro que está suspendida debe ser derogada en forma inmediata para que esto, por lo menos... Yo te invito a venir de noche acá. Si venís de noche acá, esto es siniestro. Siniestro. Joaquín, gracias, muy amable, gracias Fabián Rubino. Bueno, era otro tema, la verdad que no sé, no me metí efectivamente en eso, puede ser. Pocas políticas de Estado hay en la Argentina. La única que tiene el gobierno de la ciudad presente es que vayan cada vez menos al centro. Ahora es un problema municipal, digamos, la macro tiene que ver con otra cosa, la macroeconomía. Claro. Tiene un problema con la ciudad, no sé si es correcto, incorrecto, por ahí es cierto lo que dice Joaquín y demás. En algún otro momento vamos a mostrar lo que yo quería mostrar, que era, me parece que la clase media, bueno, si tiene un auto, y bueno, pagará el seguro, pero no paga el garage. Y trata de dejarlo donde puede, en la calle, en vez de ponerlo en garage, que era algo que se usaba en otro momento. Pero bueno, obviamente eso no va a ser en el micro y macrocentro, donde no podés dejar el auto en la calle. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Maxi, querido equipo. Bueno, ha sido hoy un día histórico, ayer en realidad, pero hoy lo han reflejado los diarios. Mirá lo fuerte que es esta portada, este diario local de aquí de Atlanta, el Atlanta Journal-Constitution, donde dice Trump imputado. Pero si querés ir a nivel nacional, no cambia mucho. El New York Times, ¿qué dice? Trump imputado. O sea, no hay otra palabra, ¿no? Indicted, como es en inglés. Y el Wall Street Journal, diario económico, también. Trump imputado, sobre el caso de acallar a la prostituta que dijo haber tenido relaciones sexuales con él en el año 2006, aunque lo denunció. Ahora, Adrián, ¿qué significa esto? Porque acá tenemos a todos los políticos imputados, digamos. ¿Qué significa en Estados Unidos esto? Bueno, significa imputación. Que, atención porque esto es información de último momento, va a tener que presentarse en la Fiscalía General de Nueva York el martes a las 2:15 de la tarde y ahí le van a sacar, como vieron en las películas, la foto de frente y de perfil, donde va a aparecer un cartelito con un número de expediente y después le van a tomar las huellas digitales y lo van a llevar de la Fiscalía General a la Corte de Nueva York, donde el juez Juan Merchan, no John, Juan Merchan, le va a leer todos los cargos que se presentan en su contra. ¿Por qué digo todos los Esa va a ser la tapa la foto va a ser la tapa de todos los diarios del mundo, digamos, ¿no? Trump con el cartelito de costado y de frente. Sí, si es que lo logran filtrar, porque dicen que en la Fiscalía de Nueva York va a estar blindada y van a estar los servicios secretos, la policía especial que custodia a los presidentes en ejercicio, pero también a los expresidentes, junto a él tratando de impedir que esto se vea.
pero de ahí a que se filtre, esa filtración se va a pagar caro, te digo. Creo que esa foto se va a terminar conociendo a la larga, ¿no? Y después lo van a llevar a la corte. La defensa de Trump dice que no lo van a esposar. No hay ninguna garantía, dicen del otro lado, de que no lo esposen. Puede ser que lo esposen o no lo esposen, pero así va a tener que declarar ante el juez, donde el juez primero le va a leer los cargos, que no es solo por el caso de tratar de acallar a una persona a través de un soborno, digamos, a través de $130.000 que le pago, un pago ilegal, ¿no? Sino que además hay otros 25 cargos que tienen que ver con otros presuntos delitos administrativos que cometió con su grupo empresario, ¿no? Así que podemos tener novedades. Adrián, gracias. La seguimos seguramente la semana próxima. Ahí está Adrián Sack desde Estados Unidos. Gracias, Candelaria. Gracias, Claudio. Nos estamos retirando. Tengan todos muy buen fin de semana. Quédense con Eduardo Bataglia. Nosotros nos reencontramos el lunes. Chao, pásenla bien.